En esta ocasión vamos a tomar el tema de agrodesia, dividiendo un polígono de un terreno por el método de división a partir de una dirección previamente fija, como una opción 2 a una forma que ya se había abordado. Esto tiene que ver, bueno, en principio igual que el caso anterior, se define de un polígono. La idea es tener la división en dos partes iguales, tomando como base la dirección de los puntos C a D para obtener el polígono formado por los vértices B', CD y D'. Entonces, el primer paso, bueno, se tienen las coordenadas de los vértices A, B, C, D, E, con los cuales, bueno, se obtiene la superficie respectiva utilizando productos cruzados. Se obtiene la superficie de todo el polígono. En este caso, la superficie total son 2050 metros cuadrados. Lo que se nos pide es la mitad, por lo tanto nuestra superficie buscada va a ser 1025 metros cuadrados. Bien, como segundo punto, abordando el tema como se ha comentado, como opción 2, podemos establecer una línea de tanteo, una línea que nos dé la superficie aproximada entre los vértices que buscamos. En este caso se traza una línea paralela a la línea D a C, teniendo como producto la línea de E a B', de la cual, bueno, no se conocen sus datos, ni distancia ni coordenadas del punto B', pero sí sabemos el punto de partida de esa línea, ¿sí? Por lo cual nosotros aquí podríamos plantearlo de la siguiente forma. Si utilizamos la fórmula de intersección de rectas o simplemente las ecuaciones de las rectas, donde tenemos la posibilidad de obtener la recta que va de B a C, si trazamos o tenemos la recta de B a C y la recta de E a B', ¿sí? Podríamos encontrar la intersección de esas dos y por ende la coordenada del punto B'. Para ello, bueno, no tenemos las coordenadas de E a B', pero sí tenemos de E a C, con la cual podemos encontrar la pendiente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es justamente calcular las pendientes de los lados conocidos, en este caso la pendiente de B a C, bueno, con lo cual nosotros podemos ir calculando cada uno de los puntos, ¿no? En este caso podríamos poner aquí, vamos a poner el color más un poquito, podríamos definir que la pendiente de aquí a aquí, ¿sí? Se puede definir con esta expresión, puesto que tenemos en este caso los datos de las coordenadas y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces y2 que es 50, y1 es 20, x2 75 y x1 50. Resolviendo esta ecuación tenemos que el resultado es una pendiente de 1.20, la pendiente 1 de esta línea recta. Posteriormente podríamos trazar ahora la recta, en este caso de la línea D a C, que sería la pendiente de D a C. ¿Sí? Solamente vamos a encontrar la pura pendiente de esta línea recta, con lo cual sustituimos los valores de, en este caso, y2 que sería 50 menos y1 que sería 80 y x2 menos x1 que sería 75 menos 50. Con ello obtenemos la pendiente, en este caso es negativa, la pendiente número 2, que corresponde exactamente a la misma pendiente de esta línea. Entonces vamos a continuar. Si ya tenemos entonces las pendientes, podemos utilizar esta fórmula que tenemos aquí. Entonces si tenemos esta fórmula de aquí, vamos a sustituir justamente esos valores aquí, ¿no? Entonces nos dice que la pendiente 1, que aquí está 1.20,
que multiplica la coordenada del vértice 1 de la recta A. Bueno, la recta inicial es esta. Entonces, x1 sería 50. Aquí están 50. ¿Sí? Menos la pendiente 2, que en este caso es menos 1.20, que multiplica al valor de x1, el valor de x1 de la recta B. En este caso no vamos a utilizar esta, sino el punto de la recta que tenemos, que en este caso sería el punto B, sería 25. Aquí está, ¿sí? Puesto que la pendiente ya la tenemos, es la misma que esta, la misma dirección. En este caso vamos a sumar ahora la coordenada y del vértice 1 de la ecuación B, en este caso, o la recta B, sería 55. Aquí está. Menos lo que sería la coordenada y del vértice 1 de la recta A, que en este caso sería aquí. En este caso dirá 20. Si nosotros resolvemos esta ecuación con esos valores, vamos simplificando, hacemos las operaciones. 1.2 por 50 serán 60, menos por menos será más, 1.2 por 25 nos da 30, más 55 y menos 20. Y acá abajo sería 1.20, menos por menos da más, por lo tanto nos va a dar 2.40. Ya tenemos el resultado prácticamente, serían 125 entre 40, lo que nos arroja que el valor de x del punto B' va a ser 52.083. Una vez que se tiene el valor de x, podemos sustituir en la ecuación de la recta justamente podría ser de esta o de esta otra, cualquiera de las dos. En este caso vamos a tomar la ecuación de la recta 1, que sería de B a C. Si sustituimos ese valor de x en esa ecuación, donde la ecuación es justamente y igual a m1, que sería esta pendiente, que multiplica el valor de x, ¿sí? El valor de x que tenemos ya incluso, menos el valor de x1, que sería 50, más el valor de y1, que sería 20. Entonces en este caso sustituimos los valores, la pendiente 1, que sería aquí 1.20, en este caso 1.20, aquí está. En este caso tendríamos el de 52.083, que es el valor de x que acabamos de obtener, menos 50, que sería la coordenada 1 del x de la recta A, que sería 50, y más 20, que sería la coordenada y1 de la recta A, que sería 20 aquí. Resolvemos las operaciones, nos va quedando de la siguiente forma. Por lo tanto, el valor de y va a ser 22.500. Con ello hemos encontrado entonces las coordenadas del punto B'. Ahora ya con las coordenadas del punto B', pues podríamos obtener aquí sin mayor problema lo que sería la distancia que habría de punto a punto, ¿no? De aquí a aquí, de esta línea recta, podemos obtener la distancia. ¿Cómo? Por la fórmula de la distancia tenemos ya dos vértices, tenemos el vértice E y tenemos el vértice B'. Entonces con ello, si tenemos esos dos vértices, E y B', podemos, con la fórmula de la distancia, ¿sí? Sustituimos los valores, que sería la distancia de E a B', o lo que también vamos a llamar de aquí en adelante como base 1, línea de la base 1. ¿Sí? Entonces vamos a sustituir los valores, resolvemos esa ecuación y tendríamos que la distancia de E a B', o también llamada B1 o base 1 o línea base, ¿sí? Va a ser de 42.305. Ahora ya tenemos las coordenadas del punto B', podemos obtener por productos cruzados la superficie de este polígono y tendríamos que nuestra superficie es de 1432.295 metros cuadrados. Esa es la superficie que estamos obteniendo con este primer planteamiento. Ahora bien, la que yo necesito es justamente la superficie que encierra aquí para recorrer la línea de E a B' hacia C' D'. Entonces en este caso 2050, que es la superficie total, la superficie buscada son 1025, la que calculamos es 1432.295
Por lo tanto, la superficie de diferencia, llamada de aquí en adelante SD, va a ser de 407.295. Es decir, le vamos a quitar a la superficie que obtuvimos esta superficie. Eso va a ser nuestra superficie de nuestro trapecio. Aquí se forma un trapecio. Esa va a ser nuestra base. A partir de aquí, vamos justamente a calcular por nuestro nuevo método, si queremos ver, o otra opción de cálculo, sería a través de la fórmula o como base la fórmula del trapecio. La fórmula del trapecio sería que la superficie de diferencia, que en este caso es la superficie de todo mi trapecio formado, va a ser igual a la base 1 más la base 2, dividida entre 2 por la altura, la separación que va a haber entre estas dos líneas. Entonces, si partimos con esa ecuación, tenemos, si trazamos una línea de C' a la línea de forma perpendicular a FB', ¿sí? A esta recta, forma esta línea recta, ¿sí? Formando un triángulo. Entonces se nos formaría un ángulo de apertura entre esas dos rectas, obtendríamos la altura y también el cateto adyacente a ese ángulo alfa. De la misma manera podríamos trazar otra línea perpendicular, que sería la altura de nuestro trapecio, ¿sí? Tenemos ahí la separación, en este caso Y, la altura, y también nuestro ángulo, en este caso beta. Con esa información podríamos ir planteando lo siguiente. Si se fijan, tenemos dos triángulos rectángulos que los podemos resolver de la siguiente forma. La tangente del ángulo aquí formado, ¿sí? Alfa, es igual al cateto opuesto, que en este caso es la altura, entre el cateto adyacente, ¿sí? Pero como vamos a trabajar y tenemos de encontrar, en este caso vamos a tener que vamos a tener la base 2, entonces tenemos que encontrar la diferencia. La base 2 sería lo que sería la base 1 menos x y menos y para obtener la base 2, ¿sí? Como vamos a ver más adelante. Entonces en este caso todo vamos a trabajarlo en función de x y de y, por lo tanto pues en este caso nos conviene invertir, ¿sí? Y tenemos que la cotangente de alfa es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Si despejamos x nos queda que es igual a la altura por la cotangente de 2. De la misma manera para el ángulo, bueno, aquí está como alfa, en realidad aquí es beta. Entonces aquí vamos a corregir para que no exista problema. Vamos a ver, ahí vamos a medio rayar. Ahí para que no cause confusión. Tendremos que el ángulo beta sería en este caso con la función cotangente, el cateto adyacente entre la hipotenusa. Si despejamos nos queda y igual a la altura por la cotangente del ángulo beta. Con estas dos ecuaciones, ¿sí? Podríamos expresar lo siguiente, lo que comentaba, ¿no? La distancia, que lo que vamos a encontrar es la base 2, ¿sí? Si tenemos esta distancia podemos resolver ya prácticamente todo nuestro ejercicio. Entonces la base 2 va a ser igual a la base 1 en este caso, menos el valor de y menos el valor de x y el valor de y, lo dije al contrario. Entonces aquí podemos poner esa expresión, la base 2 es igual a la base 1 menos x y menos y, ¿sí? Ahora bien, sustituimos justamente las ecuaciones 2 y 3 en la 4. Ahora tenemos que nos quedan de esta forma, ¿no? B2 igual a B1, ¿sí? Base 2 igual a base 1 menos la altura por la cotangente de alfa menos la altura por cotangente de beta, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer es despejar h. Entonces h nos quedaría, pasamos B1 para el otro lado, nos quedaría restando, ¿sí? Pero como este es negativo, más bien invertimos, ¿no? Lo pasamos para acá y el B2 cambia. Tendríamos que quedaría la fórmula como base 1 menos base 2 entre la cotangente de alfa más la cotangente de beta, ¿sí? Nos arroja la ecuación. Eso sería para obtener el valor de la altura h, ¿sí? Aquí vamos a obtener con esa ecuación la altura. Pero entonces con esta última ecuación podemos partir de lo siguiente también, ¿sí?
para calcular justamente esa distancia de B2, ¿sí? Si sustituimos justamente la ecuación anterior en la primera, que era la superficie de diferencia, que era la superficie del trapecio, sustituimos h, me regreso a la presentación, sí, perdón, no se puede regresar aquí, pero bueno, en este caso esto es el valor de h, todo esto dijimos que esto iba a ser h, ¿sí? Entonces la altura la estamos sustituyendo, resolvemos, aquí pues es un binomio, ¿sí? Diferencia de términos, en este caso nos quedaría de la siguiente forma. Esta sería la ecuación, ¿sí? De la cual conocemos la superficie de diferencia, conocemos la base 1 y conocemos o podemos conocer los ángulos alfa y beta. Por lo tanto, el que debemos despejar es la base número 2, que es lo que estamos buscando, la distancia de B2. Con ello, entonces, si despejamos B2, vamos viendo que este caso nos está dividiendo todo este término, lo pasamos para acá, nos queda que multiplica la superficie de diferencia igual a la base 1 menos la base 2, ¿sí? Como en este caso, pues simple y sencillamente está negativo, pasamos este para acá, pasa positivo, y este de la misma manera, ¿no? Está positivo, pasa negativo. Entonces nos queda la expresión ya de la siguiente forma: la base 2 igual a raíz cuadrada de la base 1 al cuadrado menos el doble producto de la superficie de diferencia que multiplica la cotangente del ángulo alfa más la cotangente del ángulo beta, ¿sí? Entonces de esa manera es como podemos calcular la base número 2, sería nuestra fórmula que vamos a utilizar en este caso para poder obtener justamente la distancia, de los cuales, bueno, necesitamos ir calculando justamente si tenemos la base 1, ya que si ya la tenemos la distancia, tenemos la superficie. Este valor ya lo tenemos, este también. Nos faltaría conocer justamente el ángulo alfa y el ángulo beta, ¿sí? ¿Cómo podemos calcularlos? Bueno, entonces partimos de esta fórmula. Esta va a ser una fórmula ya fija. Los ángulos podemos utilizar la fórmula de la tangente, ¿sí? De alfa, que en este caso del ángulo, que se utiliza con las pendientes, ¿sí? En este caso vamos a partir que la pendiente 1 puede trazarse, voy a cambiar nada más de color, puede trazarse de aquí, ¿sí? Hacia acá. Ahora no se cambia de color. Ahora sí ya. Decíamos la pendiente de aquí para acá, ¿sí? Y la pendiente de aquí para acá. En este caso vamos a calcular que los ángulos se van a medir, en este caso, en este sentido, ¿sí? Siempre es contrario al movimiento de la manecilla del reloj. Si esto es así, entonces vamos a plantear el lado B'C, que en este caso sería de B'C con estas coordenadas, ¿sí? Acuérdense la pendiente y2 menos y1 y entre x2 menos x1. Entonces aquí tenemos que la pendiente número 1, ¿sí? Con estas coordenadas del punto B' al C, tendríamos que la pendiente va a ser de 1.2. En el caso del lado B', ¿sí? Hacia E, ¿sí? Hacia acá, vamos a poner el punto, ¿sí? De aquí hacia acá, tendríamos que sería la coordenada y2, que sería 55, menos y1, que sería 22.5, entre x2, que en este caso sería 25, y x1, que sería 52.083. Esto nos arroja estos resultados, por lo tanto la pendiente quedaría de menos 1.20, ¿sí? De aquí para acá. Ahora sí, sustituimos esos valores de las pendientes en la fórmula de la tangente, ¿sí? Aquí tenemos tangente inversa en este caso de esta expresión, sustituyendo los valores, M2 que sería menos 1.20 y M1 que sería 1.20 menos 1.20, que era igual a 1 más la pendiente 2 menos 1.20, que multiplica la pendiente 1, que sería 1.20. Resolviendo esta expresión, tendríamos que la tangente inversa de menos 2.4 entre menos 0.4 nos da un ángulo de 79 grados 36 minutos 40 segundos, equivalente al ángulo en el vértice B', que sería el ángulo alfa. De la misma manera, vamos a calcular el ángulo beta. Entonces ahora aquí sería de E
AB', ¿sí? Calculamos su pendiente, igual Y2 menos Y1, 22.5 menos 55, entre X2 menos X1, tenemos, nos arroja este resultado, y nos queda una pendiente de menos 1.20 de E a B'. Y la pendiente de E a D, que será la misma de E a D', queda de la siguiente forma: Y2 80 menos Y1 55 entre X2 50 y X1 25. Nos queda que es una pendiente, ¿sí?, de 45 grados, prácticamente sería 1. La pendiente 2 sería 1. Sustituyendo las pendientes en la fórmula de la tangente para ese ángulo, nos queda que la beta va a ser, ¿sí?, la tangente inversa de 2.2 entre menos 0.20. Como aquí nos va a dar un valor negativo, ¿sí?, cuando no tengamos un ángulo negativo, le vamos a sumar siempre 180, porque es un ángulo obtuso. Entonces aquí el ángulo beta nos quedaría de 95 grados, 11 minutos y 40 segundos. Ahora bien, ya con los ángulos alfa y beta calculados, vamos a regresar justamente a la fórmula que habíamos definido para calcular la base 2 de nuestro trapecio. Entonces ahora sí, con ello se conocen los siguientes datos: la línea de la base 2, ¿sí?, la base 1, perdón, la superficie de diferencia, los ángulos alfa y beta. Entonces sustituimos esos valores numéricos en la expresión, ¿sí?, que tenemos aquí. Entonces nos da que tenemos que resolver todo esto, y vamos a irlo resolviendo por partes, ¿no? Primero el cuadrado. 1 cotangente de alfa, pues es lo mismo que 1 entre tangente, ¿sí?, para hacerlo más sencillo. Resolvemos cada uno, esto es al cuadrado. Aquí la multiplicación de primero las tangentes inversas de cada uno de los ángulos, alfa y beta, ¿sí? Resolvemos ahora esta expresión aquí, nos queda de esta forma, y resulta que la distancia de la base 2 son 41.406. Esa es la base de nuestro trapecio, esa es la base 2 de nuestro trapecio. Entonces en este caso sí conocemos la base 2, pero lo que ocupamos es saber cuánto voy a recorrer la línea de B' a C' y de E a D', ¿sí? Entonces vamos, con esta información tenemos que, si la superficie de diferencia es esta, ¿sí?, la ecuación número 1, sabemos que la altura es igual, despejamos h, nos queda de esta manera. Y si sabemos que el seno de alfa es igual al cateto opuesto, que sería h, entre la hipotenusa del triángulo, que sería de B a C', ¿sí?, y el seno de beta es lo mismo, cateto opuesto, que sería h, la altura, entre lo que sería la hipotenusa, que sería de F, la distancia de F a E, que es la que estamos buscando, a E', ¿sí? Entonces, para calcular esas distancias de 1 y de 2, que la vamos a llamar de 1 y de 2, aquí la tenemos, de B a C, de B' a C' va a ser de 1, ¿sí? Entonces en este caso despejamos justamente la distancia, que es la que vamos a encontrar. Simplemente cambiamos los términos y nos queda que la expresión de la distancia 1 es igual a la altura, que es h, entre el seno del ángulo alfa, y la distancia número 2 de igual manera, pero sería la altura, que sería la misma h, entre el seno de beta, ¿sí? Se sustituyen h en ambas ecuaciones, en este caso, ¿sí?, el valor de h, que aquí lo tenemos, aquí está, ¿sí?, en ambas ecuaciones. Despejamos, en este caso de 1, bueno, resolvemos la ecuación tal como nos queda, esto es entre 1, 2 por el entonces nos quedaría 2, la doble de la superficie de diferencia por 1, ¿sí?, nos queda 2 de la superficie de diferencia entre la multiplicación de la base 1 más la base 2 por el seno del ángulo alfa, y lo mismo para la distancia número 2. Entonces con este planteamiento podemos calcular ya ahora sí las distancias 1 y 2, que será la distancia B' a C' y de F a E'. Entonces ya con esa información tenemos los datos, aquí están las ecuaciones que acabamos de obtener. Con esto, bueno, con esta información ya tenemos la base 1, tenemos la base 2, la superficie de diferencia, los ángulos alfa y beta, que es lo que ocupamos aquí.
Entonces sustituimos esos valores en cada una de las ecuaciones, ¿sí? Resolvemos y obtenemos la distancia número 1, que será la distancia de B' a C', 9.893. La distancia 2, lo mismo, sustituimos, nomás cambia el puro ángulo de beta. Y tenemos que la distancia número 2 es de 9.771. Una vez que se obtienen las distancias, ¿sí?, pues ya podríamos calcular las coordenadas de los puntos C' y D', ¿sí? Pero antes es necesario calcular las direcciones que tienen esta línea y esta otra que ya habíamos calculado, pero su pendiente. Podríamos transformarla a un ángulo, ¿sí? Con la pendiente que habíamos obtenido podemos transformar ángulos, pero vamos a utilizar la fórmula de los rumbos para que sea más sencillo. Pues en este caso las proyecciones de B' a C' se obtienen obviamente utilizando la fórmula del rumbo, que es la tangente inversa, ¿sí?, de x2 menos x1, que en este caso 75 menos 50, 75 menos 50, entre y2 menos y1, que sería 50 menos 20. ¿Sí? El resultado de esta operación sería 39 grados 48 minutos 20 segundos, y como ambos nos da positivo, pues tendremos que es en el primer cuadrante, ¿sí?, un rumbo noreste, y este es igual al rumbo de B' a C'. Con esto, y como ya tenemos la distancia, ¿sí?, podemos calcular primero el azimut, y con la distancia, el azimut es en el mismo cuadrante, por lo tanto es la misma amplitud angular. Con la distancia de B' a C', calculamos la proyección, ¿sí?, multiplicamos la distancia por el seno del azimut y obtenemos la proyección en X de ese vector, y lo mismo para la proyección en Y, ¿sí? Ya una vez teniendo las proyecciones, pues podemos calcular las coordenadas del punto C', bueno, en este caso sería el C', no C', que en este caso nos da 58.416 y 30.100. Esas serían las coordenadas del vértice C', que es el que estamos buscando. Y lo mismo vamos a hacer, pero ahora en el lado E a D'. Entonces tiene igual el rumbo, ¿sí?, que en este caso x2 menos x1 entre y2 menos y1 del lado E a D, ¿sí?, nos da 45 grados, dirección noreste, y corresponde también al rumbo del vector E a D'. Con ello, si está en el mismo cuadrante, tenemos el azimut de esa línea, y con la distancia que ya la habíamos obtenido también de 9.771, que es la distancia número 2. Calculamos su proyección correspondiente, tanto en X como Y, para finalmente calcular las coordenadas del punto D', que en este caso serían 31.909 y 61.909 en Y. Calculadas sus coordenadas, bueno, lo que continúa es finalmente el área, ¿no?, de ese polígono. Hay que hacer la comprobación, y aquí tenemos, ¿no?, por productos cruzados, calculamos las coordenadas y vemos que efectivamente la superficie de ese polígono, bueno, aquí sigue apareciendo B', pero es prima, sería 1025 metros cuadrados, que es justamente la superficie que nos pidieron, ¿sí?, para dividir nuestro polígono. A partir de aquí, bueno, ya se deriva a la creación de nuestro plano correspondiente, pero con esta nueva forma de calcular justamente los valores para poder desplazar una línea, ¿sí?, de un planteamiento que se hizo de E a B', y que esta tenía que moverse para justamente obtener la línea de' a C'. Esta es una referencia donde se obtiene información para este ejercicio. Espero que sea de su beneficio en función de los cálculos que quieran realizar para una división de superficie por este método y esta nueva forma. Gracias.